Bueno, hablando, entrando en materia de una vez acerca del mercado automotor, nos gustaría primero preguntarle acerca de temas coyunturales que tienen que ver mucho con la nueva política del gobierno. Y entre esos queríamos que nos explicara, y el primer tema que vamos a tocar es el del IVA. Quisiéramos que nos explicara un poco cómo funciona el IVA en el mercado actualmente y cómo afectaría o cómo impactaría, si a favor o en contra, esa medida de generalizar el IVA a 18% a todos los bienes, productos y servicios. Pues sí, yo creo que es muy importante porque podríamos afirmar que Colombia es uno de los países que tiene en el sector de vehículos una de las cargas impositivas más altas para los consumidores. Actualmente, el IVA de los vehículos que los colombianos compran es del 19%. Okay. Antes era el 16%, creo que en la reforma tributaria del 2016, subió al 19%, y a esto hay que agregarle que nosotros, los colombianos, también pagamos un hipoconsumo del 8% sí. Por la compra de un vehículo. Entonces, sumando IVA más hipoconsumo, pues eso nos da una tasa del 27%, pues que realmente es una tasa pues bastante alta para los consumidores colombianos comparados a otros países de la región, como Chile, que es más baja, o pues países como Estados Unidos o de hecho Ecuador, pues son tasas más bajas que las que pagamos los colombianos por los vehículos. De cara a lo que está pasando con las propuestas actuales del gobierno en términos de disminución de IVA, pues por supuesto, para nosotros o para el sector, si la tarifa se unifica en el 18%, pues sería una disminución. Un puntico. Sí, del 19 al 18, y si en el futuro se reduce al 17 o al 16, manteniendo el hipoconsumo del 8, pues efectivamente habría una tasa para impositiva más baja para los consumidores que el 19 actual. Eso sería un escenario contrario al resto de los sectores que están en contra de esa unificación de la tasa. Sí, sería un escenario diferente porque pues los carros y las motocicletas pues tienen un IVA ya muy alto, sí. Pues que pagan los colombianos a la hora de comprar un vehículo. Yo siempre he pensado que en sectores como estos, pues al final para los gobiernos termina siendo mucho mejor incentivar la compra con menos tarifas, y no es ni mucho menos porque seamos beneficiados por esto, sino que realmente en países como los nuestros pues se necesita que el parque se modernice. Nosotros en Colombia tenemos un parque automotor no solo en vehículos de carga o de transporte público, también en automóviles particulares bastante antiguo, un parque que contamina, bueno, que tiene una cantidad de incidencias en temas de mantenimiento, en temas de contaminación. ¿Cuál es la edad promedio de ese parque? No tendría el dato exacto, pero me atrevería a decir que en vehículos particulares puede ser de más de 10 años, okay. Y en vehículos públicos de más de 15 o 20 años. Entonces, es un parque bastante antiguo, y incentivar la renovación pues realmente es bueno para las economías. Y en términos matemáticos, pues para los gobiernos pues es mejor un poquito menos de IVA y pues un consumo más alto. Pasó algo parecido en el 2014, donde los vehículos tenían un IVA del 16%, y en Colombia ese año se vendieron 328.000 carros. Hay que recordarle que desde el 2014 hasta este año, o hasta el año pasado, este es un sector que tuvo un decrecimiento importante, cercano al 30%. El año pasado la industria fue de 238.000, o sea, casi 100.000 carros menos. Y pues yo creo que para cualquier gobierno, pues esa era una matemática clara. Es mejor el 16 de 330.000 que el 19 de 230.000. Claro. Después de muchísimos más recursos para el gobierno. Entonces, nosotros sí creemos que debería haber un IVA más bajo para los vehículos, porque los colombianos pagamos IVAs muy altos y tasas impositivas muy altas para la compra de un vehículo. Otro tema que también pega a este sector es el dólar, y este año lo hemos visto con mucha volatilidad.
Le queríamos preguntar si a raíz de este comportamiento de la divisa, ¿ustedes creen que para enero del próximo año los precios de los vehículos van a aumentar? Hay que hacer un poquito de historia y volviendo al récord en Colombia de venta de vehículos que fue el 2014. Sí. En ese año, finalizando, el dólar o la tasa de cambio era de 1.850, 1.900 por dólar más o menos. Empieza una devaluación muy fuerte, empezando el 2015 más o menos. Y eso pues sí tuvo una afectación importante a la hora de la industria porque eso va directamente ligado a un incremento de precios. En ese momento los precios de los vehículos subieron de manera importante porque el dólar pasó de 1.850, 1.900 casi a 3.000. Y de ese momento para acá diríamos que ha tenido cierta estabilidad. Bajó por allá a 2.800, volvió a subir a 2.900, por allá subió a 3.000, volvió y bajó y ha estado relativamente estable. Diríamos que en estos 4 años, esta es la única vez que ya ha tocado techos pues, de 3.200, 3.150, y eso yo creo que sí implicaría que si esa tendencia se mantiene o digamos que se estabiliza en ese rango, sí implicaría que los vehículos seguramente van a tener un aumento de precios empezando el año 2019. ¿Se podría estimar, es difícil, pero se podría estimar en cuánto pudieran aumentar el precio de los vehículos? Pues hay cálculos, digamos que preliminares, que indican que podría ser entre un 5 y un 7% aproximadamente, teniendo en cuenta que yo creo que la mayoría de los importadores, ensambladores y distribuidores hoy por hoy podríamos tener vehículos liquidados para venta a 2.900, 3.000, algunos más conservadores de pronto a 3.050. Entonces, sí podría significar que esos 150 pesos entre 3.050 y 3.200 tengan un impacto en un aumento de precios empezando el año. La expectativa de los del sector es que pues, baje un poco empezando el año y que tenga otra vez, digamos, niveles de 3.000, 2.950, 3.000. Háblenos un poquito para que los lectores entiendan ese stock que tienen los concesionarios cuando hablamos de vehículos. Algunos nos dicen que se hace 3 meses, pues, hacia atrás o hacia adelante. ¿Cuántos vehículos pueden tener en stock, por ejemplo, cuando hablamos de modelos 2019, si ya los tienen, cuándo llegan al mercado? Y háblenos también de los vehículos que se importan exentos y en qué mercados están exentos con arancel. Es una pregunta muy interesante porque este es un sector que en los últimos 10 años cambió de manera dramática o de manera importante debido a principalmente los acuerdos de libre comercio que firmó Colombia o los gobiernos previos y que permitieron que la importación de vehículos en Colombia tuviera, digamos que una evolución diferente a la que traía durante muchos años. En Colombia hace 20 años era muy difícil importar un vehículo, las tasas arancelarias eran del 35, 45, 50%. Entonces importar un vehículo era muy difícil y había un ensamble local que tenía cierto beneficio y estaba relativamente protegido. Sí. Entonces los colombianos teníamos acceso a 3 marcas, que eran las que se ensamblaban en Colombia, que eran la Sofasa Renault, la CCA con Mazda y Colmotores con Chevrolet. Cuando se empiezan a firmar los tratados de libre comercio, recuerdo que el primero fue el G3, en su momento Venezuela, México y Colombia, y empezó a haber una desgravación de países fabricantes de vehículos muy grandes, en este caso México. Después se firmaron tratados con Mercosur que estuvieron congelados durante un tiempo. Después se firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con Europa, recientemente con Corea. Y eso significó que las tasas arancelarias empezaron a tener una disminución gradual, llegando ya en este momento a cero muchos países. Caso Argentina, caso Brasil, caso México. Entonces todos los vehículos fabricados en estos países vienen cero arancel. Hay otros 2 países que fabrican muchísimos vehículos, hoy por hoy, que pagaban el 35, se han venido desgravando y el 1 de enero del año entrante, del 2019, pagan 4, vienen de 35, pagan 4, y el 1 de enero del 2020, o sea, en un año, quedan en 0, que son Estados Unidos y Europa.
Entonces, a la vuelta de un año, todos los productos de México, gran fabricante de vehículos, Mercosur, Argentina y Brasil, gran fabricante de vehículos, Estados Unidos y Europa son cero arancel. Corea está en ese mismo proceso de desgravación, que empezó unos años tarde. Hoy por hoy lleva unos 3, 4 años desgravándose, de pronto un poco menos. Debe estar cercano al 24%, pero va a llegar a cero. Diríamos que los dos únicos países que son grandes fabricantes de vehículos y que no tienen tratado de libre comercio con Colombia son Japón y China. Eso diríamos que no. Pero en términos generales, Colombia se abrió totalmente a la importación, a la importación de vehículos. Entonces es relativo ese aumento de precios, porque si van a venir con menos arancel, correcto, va a ser relativo. Entonces, a la hora de calcular la tasa de cambio, el impacto, puede haber la mezcla del arancel y puede verse una estabilidad, que los precios no tengan una incidencia muy alta. Ok, perfecto. Vamos a seguir hablando del mercado. Tatiana Arango, editora de Nuevos Medios, tiene la pregunta. Usted ya empezó a tocar el tema de las unidades vendidas, pues haciendo como un recuento de los últimos 4 años, pero queremos saber si este año se va a cumplir la meta de las 250.000 unidades vendidas y cómo está la proyección para 2019. Sí, Tatiana, yo creo que es un excelente momento porque logramos, o la industria logró quebrar una tendencia que venía continuada desde el 2014, donde empezamos a tener disminuciones porcentuales importantes hasta llegar a casi un 30% de disminución el año 2017. Quebrar esa tendencia es una gran noticia. Yo creo que, si mal no recuerdo, al cierre de octubre se habían matriculado en Colombia 197.000 carros, unos pocos más, pocos menos. Si tenemos en cuenta que la Feria del Automóvil, en el evento en el que estamos en este momento, y diciembre pueden ser meses relativamente mejores al promedio del resto del año, eso haría que la industria este año pudiera terminar en el orden de entre 248, 247 y 250.000, que sería una gran noticia, porque quebrar esa tendencia después de 4 años de sufrir y de bajar y bajar y bajar, yo creo que es bastante bueno para el mercado. Eso significa que hay un poco más de compradores, significa que el parque se está envejeciendo, que es una buena oportunidad para reponer, que hay muchos consumidores que compraron carros en el 2014, 2013, 2015, que ya tienen 4 años, 5 años de uso, que seguramente están pensando en reponer. Y eso nos haría ser optimistas con el año 2019, ser optimistas. A estas alturas hay muchas personas del sector que hacen sus cábalas. Hay gente que habla de 270.000, otros más conservadores de 250.000, pero pensaríamos que entre ese orden entrante, que también yo creo que sería una buena noticia. ¿Cuáles son los nubarrones? Pues todo este tema impositivo, todo este tema de la reforma tributaria o el plan ley de financiamiento, o la ley de financiamiento. Esos son pues nubarrones que hay en el ambiente que podrían generarle algunas dificultades o una tasa de cambio que se dispare. Eso también podría generarnos algunos problemas, pero somos optimistas en que todo esto salga bien, le salga bien al gobierno y por ende este sector que es tan importante pues tenga una senda de crecimiento. Sigue manteniéndose. Me acuerdo que el año pasado usted dio una cifra que el colombiano cambiaba de carro cada 2, 3 años, por ahí, si mal no me acuerdo. ¿Se sigue manteniendo ese ritmo de cambio de carro? Eso se ha alargado un poquito, pues en la medida que la industria bajó y que el colombiano pues de alguna manera prefirió esperar a reponer su vehículo, pues sí baja un poquito y podríamos decir que pueden ser cada 3, cada 4 años. Perfecto. Continuemos con las preguntas a propósito del salón. María Alejandra Solano, editora de Ediciones Especiales. Del total de unidades vendidas, más o menos ¿cuántas se dan gracias al Salón del Automóvil? El Salón del Automóvil pues es un evento muy interesante, muy importante, tiene su dosis de simpatía, su dosis de atracción. El Salón del Automóvil empezó la semana pasada, el martes de la semana pasada. Este fin de semana fue increíble la afluencia de público porque es un evento bastante atractivo para la gente.
hay de todo tipo de vehículos, los stands están muy bien hechos. Yo pensaría que este es uno de los años en el que el sector ha estado muy animado a la hora de hacer una muy buena feria o salón del automóvil. Y eso implica que yo creo que va a ser un muy buen resultado este año. En términos generales, podríamos decir que el promedio de la industria mensual en Colombia este año ha sido de 20.000 unidades. Somos optimistas de que el salón o noviembre sea cercano a los 30.000 y diciembre cercano a los 25.000, digamos que por el rezago que queda del salón del automóvil. Entonces, yo creo que el salón sí este año está siendo un evento muy animado, está teniendo muy buena dinámica, la gente está queriendo ir, hay un sinnúmero de atracciones, el precio para entrar a Corferias está bien, entonces yo creo que el salón es una cosa interesante para nosotros. Cuando hablamos del Salón del Automóvil, señor Salazar, la gente se imagina, pues es un tema de marcas, es un tema pues, como tal de las importadoras, de las comercializadoras y de las ensambladoras, pero ahí también tiene presencia otras áreas como los concesionarios. ¿Cuáles son las ventajas que trae el Salón del Automóvil para concesionarios, en este caso los coches? Para los coches, el salón, igual que para los fabricantes o para los importadores, digamos que es un evento nuevamente importante, atractivo, se hacen inversiones interesantes en el alquiler de las áreas en Corferias, se hacen inversiones en el diseño, en la presencia, en hacer una buena presencia en el salón. Entonces, para los concesionarios que somos distribuidores de diferentes marcas, pues es muy interesante porque tenemos presencias en todas las marcas que distribuimos, tenemos presencia con los vendedores, atendemos clientes, entonces sí, para nosotros es una oportunidad muy, muy interesante. En temas de tasas de interés a la hora pues, de plantear la oportunidad de que la gente compre un carro nuevo, ¿es una ventaja el Salón del Automóvil? ¿Cómo ha estado ese mercado pues, alrededor de la...? Es una ventaja, es una ventaja. Este es un negocio en el que la financiación es un punto definitivo a la hora de tener un mercado creciendo o decreciendo o estable. La financiación es muy importante. Más o menos de los cálculos que nosotros tenemos, de 100 carros que se venden, aproximadamente 65 se financian o toman financiación, que es diferente. O sea, un 65%. Y de ese 65%, aproximadamente la gente financia el 50%. Okay. Entonces, eso significa que en términos numéricos, en valores de 100 pesos que se venden, la gente está tomando en promedio créditos por 33, entre 33 y 35%. Entonces, pues es una cifra importante. Los actores en el negocio de financiación pues son los bancos comerciales que conocemos normalmente, BBVA, o Banco de Bogotá o Banco de Occidente. Hay muchos actores, la vivienda o compañías de financiamiento, Finanzauto, Finandina, hay muchos. Sí. Y ellos son actores importantes en este momento para este sector. Yo diría que también están siendo agresivos en términos de tasas. Hay tasas muy buenas desde el 0,70 y pico, 0,80, que no las veíamos hacía un par de años. Entonces sí hay una muy buena dinámica también en el Salón del Automóvil, con las entidades financieras también queriendo financiar vehículos. Y hablando del mercado internacional, ¿cómo están las tasas en Colombia frente al resto de la región? No, aquí son un poco más altas que en el resto de la región. Yo creo que es el común denominador, no solo en el negocio de vehículos, sino en otro sinnúmero de negocios. Sí son más altas que en el resto de la región. Listo, continuemos con las preguntas de la redacción. Gabriel Forero, editor de Ocio. Sí, señor Salazar, quisiéramos saber, pues, que usted nos explique si una de las apuestas de pronto para futuro de los coches son los autos eléctricos, teniendo en cuenta que una de las novedades de la feria este año, pues, es este nicho, y usted qué potencial le ve a futuro en el mercado en general a estos carros. Yo podría decir que los carros eléctricos o los autos eléctricos en este momento y desde hace unos años,
5, 6, 7 años, pues se convirtieron en un tema dentro de la industria automotriz, o sea, un tema recurrente, un tema del día a día, o un tema donde salen podemos ver noticias frecuentes, no solo de las marcas tradicionales de toda la vida, sino de nuevas marcas, como el caso de Tesla, que se volvió pues no solo un referente en el tema eléctrico, sino una fuente de noticias permanente, no solo por sus productos, sino por las acciones o actividades de sus administradores. Entonces, el tema eléctrico es un tema vigente, es un tema que está ahí y que va a seguir teniendo, digamos que, un desarrollo importante. Yo soy escéptico del tema eléctrico, eso ya es una opinión personal, no es una opinión de los coches, ni mucho menos, es una opinión mía, porque conozco mucho este sector. Y desafortunadamente las fuentes de generación de energía hoy por hoy son muchas. Se puede generar energía hidráulica, solar, eólica, nuclear. Generaciones de energía hoy por hoy hay infinitas, pero acumular energía es muy difícil. Acumular energía hasta ahora, después de 200 años que se inventaron la batería, el señor Volt, la batería hoy por hoy casi es la misma que hace 200 años. Entonces, generar energía es muy fácil, acumularla es muy difícil. Y es por eso que usted ve en los vehículos eléctricos de hoy por hoy que las baterías son de unos tamaños gigantescos, de un peso gigantesco, de un costo gigantesco. Y a la hora de comparar un vehículo eléctrico con uno de combustión fósil, pues los precios son el doble o el triple en muchos casos. Entonces, yo por ahora pensaría que la dificultad del tema eléctrico es la acumulación de energía, no la generación. Generar energía es fácil, acumularla es muy difícil. Creo que todos sufrimos con las baterías de los teléfonos, todos, porque igual para los teléfonos, y estamos hablando de un teléfono, pues acumular energía es difícil, se acaban en mediodía. Entonces, efectivamente hay una restricción para poder desarrollar un tema interesante de cara al futuro, es mi opinión. Yo creo que el tema híbrido tiene mucho más potencial. Los vehículos híbridos que se están desarrollando hoy por hoy no tienen el tamaño de las baterías que necesita un carro exclusivamente eléctrico. Los fabricantes están perdiendo mucho dinero, incluyendo Tesla, con los proyectos eléctricos. Entonces, yo creo que el tema híbrido va a tener un poco más de desarrollo. Y ni hablar de lo que puede pasar en países como los nuestros a la hora de desarrollar una red de carga eléctrica en las ciudades, o en los sitios rurales, o en las vías afuera de las ciudades. Pues las personas quieren ir de aquí a Villeta, no sé, en un carro eléctrico, y van, ¿y cómo vuelven? Entonces, realmente es un tema que amerita mucho análisis y que, en mi opinión personal, le veo muchísimas dificultades. ¿En cuánto tiempo cree usted que este nicho puede tener pues, solidez y consolidarse masivamente? Pues les voy a contar una anécdota. Cuando uno visita museos de vehículos en el mundo, he tenido la oportunidad de visitar varios, de diferentes marcas. Entonces uno se encuentra que muy cercano a 1896 o terminando 1800, eran carrozas de madera, no había motores. Y en muy poquitos años hubo motores de combustión. Entonces ahí ponen los carros, ¿no? La carroza de 1896, ya un automóvil en 1903, en 1904, bueno. Y ya en 1906 hay motores de combustión. De 1906 a hoy es lo mismo, no ha cambiado nada. Los carros sí tienen más seguridad, tienen airbags, tienen techos eléctricos, tienen conectividad, tienen comunicación, tienen una cantidad de cosas, pero en más de 100 años el que domina la generación de energía es la combustión fósil, o sea, los motores. ¿Qué vienen haciendo los fabricantes del mundo? Desarrollando cada vez más eficiencias en los motores de combustión. Antes los motores eran gigantescos, eran realmente más contaminantes. Hoy
todos los días o cada vez son más pequeños, con menos cilindraje, más eficientes, con diferentes cosas distintas al tamaño del motor. Entonces, sí, los fabricantes vienen trabajando en mejorar esas eficiencias, en disminuir las emisiones y en ser más eficientes. Yo creo que si mañana sale alguien con una batería diferente que se la inventó y acumula energía muy bien, yo tendría que retractar de mis palabras, pero han pasado más de 200 años y es la misma. Bueno, hablando de ese tema eléctrico también, ¿esta realidad se puede trasladar a toda esa polémica de los buses eléctricos con el Transmilenio? ¿Era o es una necesidad, es una prioridad para el transporte público en este momento? Pues yo también tengo una opinión personal al respecto. Yo creo que ha habido mucha desinformación, por lo menos de lo que hemos podido oír y ver en los medios de comunicación alrededor de la adjudicación de la licitación de Transmilenio. Este país, por ahora, a mi opinión personal, no está preparado para tener flotas de vehículos eléctricos. No hay red de conectividad. No estamos preparados tecnológicamente para hacerles mantenimiento. Los costos de un bus eléctrico contra un bus de diésel son infinitamente mayores. Y adicional a esto, se ha especulado o se ha juzgado mucho alrededor de la norma Euro a la que fue adjudicada estos vehículos, que entiendo es Euro 4. Y la verdad, en países como el nuestro, pues para poderse graduar del colegio hay que pasar por el kinder. Nosotros no podemos, como país, de la noche a la mañana tener vehículos Euro 6, ni buses, ni automóviles, nada, porque desafortunadamente la calidad del combustible que producimos en Colombia no es apto para ese tipo de vehículos. Las marcas o digamos que las personas que han tratado de traer vehículos Euro 6 o Euro 5, al ponerlos en uso con la calidad del combustible que nosotros tenemos, pues empiezan a fallar. Empiezan a tener fallas porque los motores no están preparados para ese tipo de combustible. Entonces, pues los países van al ritmo de sus tecnologías y tienen que ir, digamos que juntos. Es decir, uno no puede tener un producto acá y lo otro acá. O sea, tienen que ir en línea las dos cosas. Entonces, efectivamente, lo que Colombia puede son vehículos Euro 4 o Euro 5, no puede más. Okay. Y eso es. Y yo creo que de esa manera, pues, lo que puedo entender es que la licitación se hizo bajo esos parámetros y pues ganó el mejor oferente. Entiendo que hay alguien también que ha dicho que son buses viejos, pues ¿cómo van a ser buses viejos o usados? Eso no es cierto. Esos son buses 0 kilómetros nuevos que vienen de una fábrica y los motores son nuevos y todo es nuevo. Lo que pasa es que están asimilando Euro 4 con viejez, no es así. O sea, hoy por hoy a Colombia se importan muchos vehículos Euro 4, 0 kilómetros, de muchas marcas, de marcas premium, de marcas generalistas, porque no hay forma de traer otro euro. Okay. Entonces, me parece que hay un poquito de desinformación alrededor del tema. Listo, continuemos con las preguntas y vamos con un bloque como tal de la compañía. Lilia Mariño, editora de Finanzas. Los Coches es el cuarto concesionario en ventas en Colombia con 271.000 millones el año pasado más o menos. ¿Esperan que esta cifra aumente este año y cuáles son las proyecciones para el otro? Yo creo que es interesante anotar que Los Coches hoy por hoy es el segundo concesionario más grande del país después de Casa Toro. El tema es que nosotros antes teníamos una sola sociedad cuando éramos distribuidores de Chevrolet. Teníamos una sociedad que se llamaba Distribuidora de Los Coches La Sabana. En el año 2012 dejamos a Chevrolet, que por demás ha perdido muchísima participación de mercado. Cuando nosotros nos vamos en el año 2012, de 100 carros que se vendían en Bogotá, 32 eran Chevrolet. El mes pasado, de 100 carros que se vendieron en Bogotá, 13 fueron Chevrolet. Entonces, eso significa que el mercado cambió, que los consumidores están queriendo otros productos, que están queriendo otras tecnologías, que están queriendo otro diseño, que están queriendo productos más modernos, más amables, más bonitos. Entonces, el mercado cambió de manera importante. En ese momento nosotros teníamos una sola sociedad. Cuando migramos al modelo multimarca,
generamos sociedades adicionales. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos los coches, que es la sociedad matriz, los coches F, los coches CJDR y los autos. Entonces, hoy nuestra organización automotriz tiene 4 compañías. Los coches distribuye Volkswagen, Hyundai, Renault y Audi. Los coches F distribuye Ford. Los coches CJDR distribuye Volvo y las marcas de Chrysler, incluyendo Fiat. Y los autos es el importador de MG y de BRP. En ese orden de ideas, nosotros hoy por hoy tenemos 17 marcas en todo este portafolio. Sumando los ingresos de estas 4 empresas, este año vamos a estar cercanos a los 500.000 millones. Y bueno, vienen más cosas. Viene una marca más antes de que se termine el año y estamos muy contentos por eso. Precisamente esa era nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es la nueva marca o cuál es el nuevo negocio donde van a entrar, a incursionar? Haber incursionado en el negocio multimarca fue un importante paso para nuestra organización y para nuestra compañía. El mercado cambió nuevamente, el país se abrió, el tema arancelario cambió. Sí. Se me quedó una marca por fuera que es Renault, que la tenemos en los coches también. Entonces el mundo cambió, los clientes quieren nuevas cosas. Hablamos ya un poco del tema arancelario, donde quién iba a pensar que en el 2020 puedan llegar de Europa carros cero arancel, de fábricas que hacen o fabrican 2.200 carros al día, con unas capacidades de economías de escala gigantescas que hacen que la competitividad sea impresionante. Y sin aranceles como si los hicieran aquí en Cartagena. O sea, la única diferencia... Va a ser mucho más fácil comprar carro en 2 años. Claro, es que la diferencia es un flete marítimo de Europa a Cartagena o a Buenaventura, no es más. Entonces, el país se abrió y eso hizo que los consumidores pues cambiaran radicalmente su forma de pensar. Hoy los consumidores están considerando todas las opciones, están considerando marcas como Audi, como Volkswagen, como Volvo, o otras premium como Mercedes o BMW, porque los precios cada vez son mejores para los consumidores. ¿Cuál es la nueva marca que van a incluir? Viene de Europa, esta marca viene de Europa, todavía quisiéramos ser prudentes porque el fabricante nos ha pedido que no lo hagamos oficial hasta que no tengamos pues, todo listo, pero es una marca europea. Es una marca europea muy bonita, productos muy buenos, 0 arancel en 2 años, o en 1 año prácticamente. También está en el Salón del Automóvil esta marca. ¿Y en qué segmento? Entonces, estamos hablando de camionetas. Tienen SUVs, tienen automóviles. Es una marca muy, muy interesante. Y adicionalmente a eso, en el momento en que nosotros cambiamos este modelo monomarca a modelo multimarca, empezamos a incursionar en otro tipo de negocios. Creo que hace 1 año y medio que estuve por acá, o hace 1 año larguito, les conté un poco de estos nuevos productos recreativos, que son los buggy, los cuatrimotos, que este es otro tipo de consumidor, pero que lo estamos importando y nos ha ido bastante bien. Ahora queremos y estamos con el proyecto de incursionar en temas de movilidad un poco diferente a la venta tradicional, como es el renting. Antes de que se termine el año, los coches va a tener una compañía de renting, que hace que cada vez esa oferta y esas alternativas para los consumidores que están queriendo cambiar, pues tengan acceso a esto. ¿Cómo va a ser este modelo de renting? ¿A partir de cuándo va a operar y si van a tener como puntos como tal separados de los concesionarios solo para renting? El negocio de renting es un negocio netamente financiero y operativo. No es, digamos que el canal es una venta netamente corporativa. Hay muchas compañías que prefieren destinar sus recursos a su core business y no destinar recursos a otro tipo de cosas como los vehículos y prefieren ponerlos en renting. Eso significa que el usuario paga un canon mensual y el suministrador del servicio, en este caso el renting, se encarga de todo.
Okay. Se encarga del vehículo, del combustible, del mantenimiento, de los seguros, de las matrículas, de absolutamente todo. Y al final de un periodo de tiempo, que puede estar entre los 3 o 4 años o 5 años, dependiendo de lo que el cliente quiera, se vuelven y se reciben estos carros a un valor residual, que se pacta desde el momento cero. Entonces, a los clientes corporativos les gusta mucho esta figura, les interesa porque no destinan recursos de CAPEX a esto. Entonces, eso lo hace interesante. ¿Cuántos carros al año vende los coches? Los coches este año va a entregar aproximadamente 7.000 unidades, de las cuales casi 6.200 son nuevas y 800 usadas. Listo, continuemos con las preguntas. Mario Chávez, editor de Economía. Yo sí quiero preguntarle, ¿este año van a abrir más vitrinas? Este año no. Nosotros hemos diseñado un plan de negocios para nuestra compañía desde el momento en que decidimos cambiar de monomarca a multimarca. Desarrollamos un plan de negocio. Ese plan de negocio pues tiene, digamos que, unos objetivos importantes que nos habíamos trazado para el 2020, viendo un poco lo que pasó en el mercado en estos últimos 4 años, lo replanteamos para el 2022. Y ese plan de negocios incluye 2 cosas. Uno, hacer un crecimiento orgánico de nuestra compañía con lo que tenemos hoy en día, es decir, con las marcas que tenemos como Volkswagen, que va muy bien, es de las marcas que más ha crecido en Colombia en este año, a tasas del 30 y pico %. Es una marca que va a seguir creciendo. Nosotros Volkswagen lo tenemos en Bogotá, Pereira, Manizales y Armenia. Vamos a seguir creciendo con la marca. El portafolio es increíble. Ford también va a tener un crecimiento interesante, no tanto en términos de volumen, sino en términos de precio promedio. Ford está migrando mucho su modelo de negocio a grandes camionetas de precios más altos. En este negocio es importante anotar que no es tan importante el volumen como sí el precio promedio. Nosotros anteriormente vendíamos a un precio promedio muy bajo, 29 millones de pesos cuando teníamos una sola marca. Hoy el precio promedio nuestro es cercano a los 60 millones, porque tenemos una mezcla de vehículos de Volvo, Audi. Entonces, Volkswagen va a crecer, Ford va a crecer en precio promedio, Renault es la líder hoy por hoy, lleva 2 meses quitándole el liderato a Chevrolet, cosa que nunca se había visto. Hyundai, diríamos que viene en proceso de recuperación y podría tener un crecimiento exponencial, pero todavía falta tiempo para eso. Las marcas del grupo FCA, que son Jeep, Dodge, Ram, Chrysler y Fiat, también van a tener un crecimiento interesante. Volvo y Audi son marcas premium, pero por el tema arancelario también. Entonces, orgánicamente vamos a crecer. Lo de BRP para nosotros es bastante bueno porque en un año hemos hecho mucho y cada vez hay más pasión por este tipo de productos. Entonces vamos a crecer orgánicamente. Pero también tenemos otra línea de crecimiento que vamos a ir mirándola poco a poco, que es comprar concesionarios o abrir concesionarios como el de la nueva marca que vamos a abrir dentro de poco. ¿Y ahí tienen destinado algún capital para el próximo año que digan vamos a destinar esta inversión a comprar concesionarios? Hay una oferta interesante en el mercado. Sí. Este es un mercado que tradicionalmente fue muy familiar. Los propietarios de concesionarios en Colombia y en el mundo, no solo en Colombia, fueron empresas familiares. Sí. Pero poco a poco fueron llegando grandes compañías o grandes grupos y fueron adquiriendo y se fueron consolidando muy pocas empresas alrededor de esto. Podemos ver el caso de AutoNation en los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene 20 marcas, tiene infinidad de concesionarios y parte de su crecimiento fue así, comprando. Oportunidades hay muchas, hay que analizarlas todas, porque las oportunidades tienen, digamos que 4 variables que son muy importantes. Una, la marca. ¿Cuál es la marca que está en oferta? 2, ¿cuál es la plaza?
Es decir, puede ser una marca muy buena en una plaza no tan grande, o puede ser una marca no tan buena en una plaza grande. Digamos que hay ese mix. ¿Cuál es la oportunidad en términos de participación de cara al futuro? Sí. Es decir, que si la marca tiene una participación muy alta en la ciudad donde está, pues ya crecer es muy difícil. Y yo diría que la última, pues que es el precio. Entonces, vamos a ir mirando poco a poco cada opción que se nos va a presentar. Listo. Johnny Giraldo, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. El año pasado usted nos había contado que tenían interés en llegar a regiones de Santander y la costa. Quería preguntarle si durante este periodo adelantaron esos proyectos o si aún no lo han hecho. Sí, nosotros, de hecho, hay que recordar que nosotros somos una compañía importadora y distribuidora. Nosotros tenemos importación de MG y de BRP, que es los productos de Bombardier. Y somos distribuidores de otra serie de marcas, Volkswagen, Hyundai, Ford, Renault, Volvo, todas estas. A través de la importación, en este caso con BRP, ya tenemos presencia en la costa, Barranquilla, Cartagena, y ahora estamos entregando distribución de BRP también en Santander, en Bucaramanga. Cúcuta todavía no. Entonces ya empezamos a poner, digamos que presencia o a tener presencia en esa zona del país tal y como lo dijimos hace un año. Ratificando lo que acabamos de comentar, hay oportunidades para la distribución también de cara al futuro con estas marcas que tenemos y las iremos analizando poco a poco. ¿Qué tanto? Pero sí ya tenemos presencia. Perdón, ¿qué tantas cuatrimotos están vendiendo? Pues eso por ser un negocio un poco distinto al que nosotros manejábamos tradicionalmente, pues lo hicimos con un poco de cuidado, un poco inexpertos también. Hemos venido aprendiendo en este primer año de operaciones. Nosotros arrancamos con BRP en septiembre del año pasado. Habíamos trazado un business plan de 90 unidades durante un año, septiembre, y tuvimos los gratos resultados de entregar 224 unidades en un año. El producto estrella más que los cuatrimotos son los buggies. Los buggies se venden bastante bien, a la gente le encantan los buggies. Hay que recordar que también tenemos motos de agua, que también tienen sus temporadas. Por ejemplo, ahora en diciembre es una temporada muy interesante para las motos de agua. Y los cuatrimotos también pues, son otro producto muy interesante. Entonces, esta es una fábrica canadiense impresionante, la tecnología, los motores son Rotax muy conocidos, la tecnología, la suspensión, la gente que se monta en esos equipos, como los llaman, pues ya no se quiere bajar porque no pueden creer que eso camine lo que camine, que tenga la suspensión que tiene y que puedan disfrutar las trochas de Colombia de una manera tan agradable. Listo, y cerramos este insight con la pregunta de Laura Bolaños, periodista de finanzas. Por acá, los coches también tienen un tema de autos usados. ¿Cómo cree que va a cerrar este mercado secundario este año? Bien, el mercado usados es un mercado muy importante. Es un mercado que para nosotros los concesionarios es definitivo. Un gran porcentaje de la gente que quiere un carro nuevo trae un carro usado. Y entonces, pues, es un negocio que necesita evolución y que necesita crecer. En países más desarrollados, la relación en los concesionarios es casi 1 a 1, es decir, por uno nuevo, uno usado. En otros es 1.5. Nosotros podríamos decir que estamos más atrás, un poco porque el negocio de los usados ha tenido históricamente cierta informalidad, pero digamos que poco a poco se ha venido formalizando, siendo un poco más formal, y hoy por hoy es un negocio muy importante. Por ahí salen algunas cifras del RUND en términos de número de vehículos usados vendidos en el país que casi que doblan a los nuevos. Eso tiene una cosa que hay que tener en cuenta, que es que ahí hay dobles traspasos en muchos de los negocios de usados, es decir... O sea, por un vehículo... Claro, un cliente trae un vehículo usado por uno nuevo, ese vehículo se traspasa al concesionario y el concesionario después se lo vende a un cliente nuevo. Esa sola transacción tiene 2 traspasos. Correcto. Y la venta de vehículos en Colombia se mide en términos de RUND, de matrículas y traspasos. Entonces, ahí hay cierta información que tergiversa un poquito el número de vehículos usados.